Buenos días a todos hermanos, Bueno, bienvenidos a la transmisión de hoy. buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar hoy aquí con ustedes. Hoy es un domingo un poco raro quizás porque no está Patricia, no está Gabriela, estamos nosotros. Sí. Y bueno, queremos darles la bienvenida a todos los que se están conectando. Queremos comenzar esta antesala diciéndoles que esta semana también tendremos cumpleañeros. Esta semana, el miércoles, vamos a tener el cumpleaños de Francisco, así que recuerden saludarlo, recuerden eh, felicitarlo ese día de su cumpleaños. Y bueno, por supuesto, eso implica que el próximo domingo Vamos a tener torta. tenemos torta, exacto. Bueno, y aunque hoy no estamos en el espacio acostumbrado de la UCB, aprovechamos para invitarlos el próximo domingo que hagan planes para que Dios mediante estemos todos allá para compartir y bueno, y para cantarle cumpleaños a Francisco, ¿no? Sí, bueno, y no solamente para el próximo domingo, ¿no? Yo creo que es importante, la palabra del Señor dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, es importante que todos hagamos planes para todos los domingos estar juntos, en nuestro caso allá en la universidad, por lo menos los que están aquí en Caracas, en Venezuela, para estar juntos adorando y escuchando la palabra de Dios. Bueno, y queremos aprovechar para invitarles a que se puedan saludar por el chat. Ustedes saluden y vamos a estar saludándoles también. Sí. Bueno, y queremos también invitarles para esta noche. Hoy es un día realmente importante, ¿no?, para nosotros como país, porque hoy son las elecciones presidenciales y creemos que lo más importante es que podamos poner este tiempo, o sea, es importante que vayamos a votar, y les animamos a eso, y es importante que podamos poner este tiempo y que nuestras esperanzas y que nuestra fe y nuestra confianza pueda estar siempre en Dios, ¿no? Entonces queremos invitarles a orar juntos esta noche a las 8 de la noche. Vamos a abrir un Google Meet. Meet, sí. Sí, les vamos a pasar el link por el grupo de la iglesia, el grupo de WhatsApp, para que nos unamos a esa hora. Después que ya quizás todos han votado, después que ya han vuelto a sus casas, estemos en ese tiempo de espera, pues que podamos orar juntos por el país y porque pueda haber paz, ¿no? Porque pueda haber tranquilidad en nuestro país. Sí, bueno, vamos a leer en la palabra un versículo para estar orando en función de eso, ¿no? En función de lo que dice la palabra, como lo hemos estado entendiendo y como nos lo ha dicho el Señor a través de su palabra cada uno de los domingos pasados. Sí, exacto. Bueno, quisiéramos aprovechar este tiempo de la antesala para orar juntos, sí. Pero antes, bueno, como decía Henry, quiero leer lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2. Dice: ante todo exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces queremos, para terminar este tiempo, o antes de terminar este tiempo, tener un momento de oración por Venezuela. ¿Amor? Bueno, vamos a orar y te invito a que allí donde estás nos acompañes en esta oración. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, mi Dios, porque hoy tú nos regalas la vida. Clamamos a ti, Señor, que seas tú obrando en todo el territorio venezolano, para que tú nos des paz en este día, permitas que haya un proceso de votación en paz, Señor, que no haya ningún contratiempo, permite que cada uno de los venezolanos pueda ejercer su voto, su responsabilidad, y que de alguna manera, Señor, tú proveas lo necesario, Señor, para que las personas puedan ejercer con tranquilidad, Señor, esta posibilidad de votar. Sé tú, Señor, obrando como dice tu palabra, Señor. Clamamos a ti también por las autoridades, por todas las autoridades de esta nación, para que tú obres en sus vidas, para que tú, incluso aquellos que no te conocen, puedan conocerte, que les convenzas de pecado, justicia y juicio, que venga a tu conocimiento, Señor, y podamos tener un país con un liderazgo que te tema a ti, Señor, que crea en ti, que pueda obedecerte, Señor. También te pido que en medio de todo este proceso, Señor, tú nos des paz, tranquilidad durante el proceso e incluso después, Señor. Que tomes tú el control de cada uno de los venezolanos, que tomes tú el control de cada una de las autoridades, Señor, para que podamos
experimentar tu bendición, Señor, y que sobre todas las cosas, Señor, tu voluntad se cumpla y que tu bendición sea sobre cada uno de los venezolanos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pedimos esto, Señor, confiando en que tú tienes el control. Amén. Amén. Bueno, Queremos, estemos pendientes, vamos a comenzar. los invitamos al tiempo de la adoración para que puedas tener este tiempo, como dicen Patricia y Gabriela siempre, ¿no? Que este tiempo de adoración sea un tiempo de ustedes y de nosotros con el Señor, y también se preparen para el tiempo de la palabra. Hoy va a estar con nosotros Osvaldo desde Argentina. Tiene tiempo que no comparte una palabra con nosotros, pero el Señor lo use también a él. Y bueno, y a cada uno de ustedes el Señor les bendiga grandemente. Sí, bueno, saludos para los que se hayan conectado Chao. y para los que se van a conectar después. Así que bueno, contamos. Bueno, sigue el conteo. Nosotros no tenemos práctica en esto, pero vamos a tratar de hacerlo. Bueno, 3, 2, 1, sigue el conteo. Recordaré
el esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios.
quiero ser probado, purificado. Ven, toma lo que has deseado. Mi vida aquí está. Si tu gloria está a la puerta, entra aquí, desciende aquí. Dios, tu fuego nos consume. Llénanos, arde, Señor, seré un sacrificio vivo para ti. Eres fuego que refina, consume todo en mí. Yo quiero ser probado, purificado. Ven, toma lo que has deseado. Mi vida aquí está. Yo quiero ser probado, purificado. Ven, toma lo que has deseado. Mi vida aquí está. Yo quiero ser probado, purificado. Ven, toma lo que has deseado. Mi vida aquí está. Yo quiero ser probado, purificado. Ven, toma lo que has deseado. Mi vida aquí está. Límpiame, purifícame. Quiero arder por ti, solo por ti. Tómame, un sacrificio seré. Quiero arder por ti, solo por ti. Límpiame, purifícame. Quiero arder por ti, solo por ti. Oh, tómame, un sacrificio seré. Quiero arder por ti, solo por ti. Eres fuego que refina, consume todo en mí. Eres fuego que refina, consume todo en mí. Eres fuego que refina.
Buenos días, amados hermanos. Qué bueno poder compartir nuevamente con ustedes. Como ustedes saben, yo estoy en Argentina y todavía no logramos hacer las pruebas de transmisión en vivo, así que esto es grabado. De todos modos, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da para compartir con ustedes y de verdad es una gran alegría poder hacerlo. Les mando un gran abrazo a todos los hermanos desde Argentina. Y bueno, yo como ustedes saben vivo hace 12 años acá en Argentina, por lo que muchas de las cosas, los hermanos que no me hayan escuchado antes, muchas de las formas de hablar mías seguramente están mezcladas entre un poquito de Venezuela y un poquito de Argentina. Vamos a tratar de que todos me puedan entender igual. Vamos a orar primero, vamos a pedirle al Señor que nos dé inteligencia para entender su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por que nos has dado tu Espíritu Santo también a todos los que hemos creído en ti, como una marca, como un sello de garantía de tu salvación, de que el trabajo que has iniciado en nosotros lo perfeccionarás hasta el día de Jesucristo, cuando estemos contigo. Y te rogamos que mientras llegue ese día, tú nos abras nuestro entendimiento, nuestro corazón también, para poder no solamente entender, sino poner en práctica todo lo que aprendemos acerca de tu palabra. Y el día de hoy en particular, que vamos a hablar acerca de algunas cosas que nos impiden entender tu palabra, abre nuestro corazón, Señor, por un espacio de tiempo mientras escuchamos tu palabra. Danos tu entendimiento y ayúdanos a ver y a entender, para poder poner en práctica lo que quieres enseñarnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la prédica de hoy se trata de una parábola llamada la parábola del sembrador. Yo seguramente, o ustedes seguramente ya la han leído. Esta parábola se encuentra en 3 de los 4 evangelios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, en el Evangelio de Marcos en el capítulo 4 y en el Evangelio de Lucas en el capítulo 8. En Juan no está. Bueno, en Juan la mayoría de las cosas son un poquito distintas. Es una visión distinta desde el punto de vista de Juan, la vida de Jesucristo, aunque es espectacular también. Sin embargo, hoy vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador y vamos a descubrir algunas cosas muy particulares, porque precisamente nos habla esta parábola de cuando nosotros no logramos entender la palabra. Y entiendo que cuando uno está recién iniciando la vida cristiana, se le hace difícil entender. Uno ve que los hermanos hablan con una soltura, algunos hermanos hablan con una soltura una fluidez muy grande acerca de la palabra de Dios y una comprensión demasiado grande, y uno se queda así como que wow, yo quisiera, pero no les llego. Entonces vamos a ver algunas de las cosas que Jesucristo dijo que son razones por las cuales no logramos muchas veces entender la palabra de Dios. Algunas de ellas quizás nos van a causar un poco de ruido, de incomodidad, pero estemos preparados para poder asumir una actitud de aprendizaje con respecto a esto. En primer lugar, leemos por supuesto la parábola, pero no completa, sino la parte que le habló a toda la gente, a la multitud. Porque luego vamos a ir desglosando la parte en la que Jesucristo le va explicando a sus discípulos lo que significa cada parte de la parábola, cada pedacito de la parábola, como para que ellos entiendan. Leemos en Marcos capítulo 4, versículos 1 al 12. Escogí esta de los 3 lugares que está, escogí para explicar, o para esta prédica. Pero bueno, por supuesto que ustedes pueden revisar en los otros lugares, en los otros evangelios donde aparece, Mateo 13 y Lucas 8, porque por lo menos en Mateo es bastante extenso y es interesante lo que agrega Mateo a este episodio de la vida de nuestro amado Jesucristo. Entonces leemos: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar,
y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hasta aquí, este es el versículo 12. En el versículo 11, que es casi el último de los que leímos, hay algo que es un poco incómodo e interesante. Fíjense lo que les dice. Por un lado, separa a la gente que está alrededor de él en dos grupos. El primer grupo era los que están cerca de él con los 12. A esos fueron los que le preguntaron acerca de la parábola para que les diera una explicación. Y la respuesta de Jesús fue: a ustedes les he dado saber el misterio del reino de Dios. Y la segunda parte, los que están fuera, es los otros que menciona allí en el versículo 11, dice que a ellos se les habla por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Qué raro y qué incómodo que Jesucristo haya dicho que les hablaba por parábola para que viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no perciban ni entiendan. Porque se supone que debería, siendo el Hijo de Dios y teniendo la intención de salvar al mundo, hablar clarito, para que la gente pueda salvarse y pueda entender lo que es la salvación. Es una verdad que incomoda un poco, y incluso es posible que nos haga sentir así como un poco contrariados. Uno piensa cómo los que están afuera van a llegar a estar adentro en alguna vez, en algún momento, si se les está hablando por parábolas. Y si fuera el caso mío, el de una persona que no entiende, y me empiezan a hablar por parábola, ¿qué sentido tiene que me quede si ya yo sé que no voy a entender nada? Eso lo puede pensar uno desde su punto de vista humano. Lo cierto es que aquellos que en ese momento les preguntaban, o sea, los que estuvieron cerca junto a los 12, en algún momento estuvieron también lejos, como el resto de la gente. ¿Qué hizo la diferencia? Bueno, es algo bastante sencillo de entender. Ellos se acercaron y preguntaron. O sea, tuvieron una intención, un movimiento hacia adelante o hacia cerca de Jesucristo y una pregunta. Quisieron saber más. Y eso marca mucho la diferencia. Probablemente uno tiene el deseo de entender más, pero no da el paso. O sea, no da el paso hacia adelante para entender lo que dice la palabra de Dios. El paso de acercarse, de escuchar, de preguntar, porque uno quizá se acerca, por ejemplo, a un estudio bíblico y empieza a escuchar que hablan y uno le suena así como cuando la maestra de Charlie Brown, como mucho ruido y no se entiende nada. Pero tampoco se acerca, no sé, por pena o por lo que sea. Ahora, esta explicación que da Jesucristo acerca de la parábola del sembrador divide a las personas, o mejor dicho, quizá el corazón de las personas en tipos de tierra. Vamos a ver
algunos versículos de la Biblia antes de comenzar a explicar lo que es la propia parábola en sí, que nos hablan acerca de cómo en realidad Dios quiere comunicarse. No es su intención que la gente no entienda. De hecho, es todo lo contrario. La intención de Dios es que la gente sí comprenda su palabra. En Job, dice en Job 42, versículos 1 al 6. Les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice así. Entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. ¡Wow! No se trata de que Dios no quiera que la gente escuche su palabra o la entienda. De hecho, incluso dice en Salmos 19:4 que por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Él, es decir, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Así que, primero, por un lado, por toda la tierra ha salido la palabra de Dios, es decir, está en todos lados, todo el mundo la conoce. Y si hay alguna esquina del mundo que todavía no conozca la palabra de Dios, pronto Dios se va a encargar de que no haya ni un solo lugar donde no se haya oído nunca su palabra. Y si eso no fuera suficiente, las cosas visibles, es decir, su creación, las cosas hechas, dan a entender aquello que de Dios no podemos ver, que en este caso dice el versículo, su eterno poder y deidad. Seguimos un poco más. Eliú, que era amigo de Job, en el sufrimiento de Job, antes de que Dios lo restaurara, le habló y le dijo algo que es muy interesante. Le dijo algo así: en una o dos maneras Dios habla a los hombres para apartarlos de su pecado y su soberbia. Y somos nosotros los que no entendemos. Pero Él mira a ver si hay alguno que dice: pequé, pervertí lo recto. Y se arrepiente. Y allí entonces Él se mueve para redimirlo y para mostrarle su camino. Qué interesante esa forma de ver la manera en que Dios se comunica con las personas de este amigo de Job llamado Eliú. Eso se encuentra en Job 33 y es un capítulo muy bonito. Dios tiene un intenso amor por los seres humanos. Dios no quiere que ninguno se pierda. De hecho, es paciente, dice la Biblia, para con todos, esperando que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que si nosotros no entendemos la Biblia o si nos suenan extrañas las cosas, vamos a ver qué dice la parábola para poder entenderlo. Por un lado, incluso en la misma parábola, mejor dicho, en el mismo capítulo, el Señor Jesucristo les dijo en el versículo 13, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? De manera que si lo entendemos así como lo dice Jesucristo, si logramos entender esta parábola, se nos va a hacer como un poquito más fácil entender. Y fíjense que la Biblia hay muchas partes que son como parábolas, que dicen cosas pero que no están dichas directamente, y hay otras que sí, que son directas y claras. Pero hay sitios en la Biblia en que uno debe entenderlas cuando las entiende porque el Espíritu Santo se las revela. En el caso de esta gente, Jesucristo estaba allí en medio de ellos y les podía revelar la verdad. En el caso nuestro, Él ha enviado a su Espíritu Santo para que haga ese mismo trabajo, revelarnos la verdad, que es lo que quiere decir su palabra.
Eh, em, Jesucristo les habló de 4 tipos de tierra, los repasamos. Primero, la parte que cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. La segunda parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, entonces brotó, pero porque daba para brotar la cantidad de tierra que tenía, pero cuando apenas salió el sol, como no tenía raíces, se secó y no produjo, por supuesto, frutos. En la otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron a la par de la semilla y la ahogaron, y no la dejaron dar fruto. Y la última parte, la que cayó en buena tierra, dio fruto, pues brotó y creció y produjo en cantidades como 30% más, 70% más y 100% más. O sea, un granito daba 100 semillitas nuevas. Eso es más o menos la idea de esto de 30, 70 y 100 por uno. ¿Qué iba a decir? Bueno, la última tierra, se supone, la buena tierra, es aquella que no tiene características que están en las anteriores, en la primera que es junto al camino, ni en pedregales, ni entre espinos. Por lo tanto, lo que tenemos es que entender primero qué características tienen estas 3 tierras malas, o estos 3 lugares malos para crecer, para luego entender que esas cosas hay que quitarles de nuestras vidas para poder llegar a ser buena tierra. Y bueno, buena tierra es aquella que manifiesta en su vida los frutos de un cambio de vida después de que ha logrado entender y que ha logrado internalizar y hacer parte de su vida lo que dice la palabra de Dios, tanto en la conducta como en la forma de actuar diariamente. Se debe ver los frutos que produce la palabra de Dios en nosotros. Lo primero que menciona el texto es ¿quién es el sembrador? El sembrador es el que siembra la palabra. Versículo 14. Eso es lo que dice. Ya nosotros en domingos anteriores hemos escuchado, y a mí me pareció muy interesante porque lo venía pensando y cuando lo predicó, creo que fue Henry, me pareció sumamente interesante cómo Dios también esto se lo había mostrado a alguien más. No todo el que se para enfrente de un púlpito a predicar realmente está predicando la palabra de Dios. Por lo tanto, el sembrador es aquel que sí está sembrando la palabra de Dios. Pero lo que pasa es que cuando uno no conoce la palabra de Dios, o sea, cuando estamos en un punto de nuestra vida en el que todavía nosotros no hemos entendido la palabra de Dios o no la estamos estudiando como se debería, entonces ¿cómo sabemos nosotros diferenciar o definir o darnos cuenta de que una persona no está hablando la palabra de Dios? Yo preparé algunos tips de cosas que podrían sernos de utilidad para descubrir cuando una persona en realidad no está hablando la palabra de Dios. Primero, podemos fijarnos que esta persona base su prédica en un texto de la Biblia. Es decir, que se note que a partir de un texto de la Biblia comenzó a predicar. Y no lo que pasa en algunas ocasiones, que tiene algo que predicar, un tema acerca de lo que quiere hablar, y en lugar de tener un texto de la Biblia en el que basa su prédica, tiene una idea y a ella le agrega textos de la Biblia para sustentar su idea. Entonces ya no es que está compartiendo la palabra de Dios, sino que están compartiendo sus ideas y está utilizando la palabra de Dios para reforzar sus ideas. Eso es una mala señal y deberíamos prestar atención cuando escuchemos una prédica en la que la persona está hablando de sus propias ideas y las apoya con versículos de la Biblia. Algunos inclusive dicen que las adorna con versículos de la Biblia, como si la Biblia fuera algo secundario. La otra cosa que podríamos fijarnos es que no trata de no dar tanto su propia opinión. Es decir, supongamos que está basándose en la Biblia, su prédica está hablando acerca de la Biblia. Bueno, la persona debe tratar de evitar, cuando predica, dar su propia opinión.
el decir demasiado, el no. Yo pienso que, aunque es común, uno lo puede decir, pero no sé si pueden ser, no son cosas como cerradas, me explico. Es como para que uno tenga un criterio, una idea. Si alguien mete demasiada opinión y no se da cuenta que en realidad está sumándole a lo que dice la palabra de Dios, es probable que esa persona no esté hablando del 100% de la palabra de Dios. Aunque al basar su prédica en la palabra de Dios es una buena señal de que Dios va a hablarnos a través de su palabra. Lo que hay es que, saber que filtrar, quitar de lo que estemos escuchando aquello que sea una opinión humana, una opinión de la persona, y quedarnos con lo que es la palabra de Dios. Otra particularidad es que la persona sea humilde, que no se la pase toda la prédica vanagloriándose o de sus estudios, o de sus años de conocimiento, o de todos sus títulos, o lo que sea, sino la humildad, porque incluso Pablo dijo que todo lo que era su vida lo tenía por basura a fin de conocer al Hijo de Dios. O sea, Pablo, que fue criado a los pies de Gamaliel, y que tenía la preparación en la palabra más alta de la época, tomó eso como basura a fin de escuchar la voz de Jesucristo. Y tiene sentido, porque Jesucristo, que es Dios, tiene la sabiduría superior a cualquier sabiduría humana. Entonces, desechar aquello que es nuestro conocimiento, nuestra experiencia, para dar lugar a lo que realmente tiene valor, es una buena señal. Y lo último que, la persona que predica podría hablar demasiado de sus experiencias personales, de su testimonio. Ojo, no está mal dar el testimonio personal de uno, pero si todas las prédicas de la persona son puro hablar de su experiencia, de cómo Dios lo cambió, de cómo estaba antes en el mundo, que era un borracho y ahora no lo es, o que lo que sea, entonces pierde de hablar lo que realmente es importante y de ser un testigo verdadero de lo que que es el que habla lo que Dios le dijo que hablara. Entonces, esas cosas son básicas y podrían servirnos por lo menos para comenzar a darnos cuenta cuando una persona es el que siembra la palabra. Es decir, es de quien se trata esta parábola de la que estamos hablando. El sembrador es el que siembra la palabra. Seguimos entonces. Vamos con los tipos de tierra. La primera era junto al camino. Y se encuentra la explicación en el versículo 15 de Marcos 4. Dice así: estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Recuerden que la parábola hablaba de que las aves del cielo venían y se comían la semilla. Bueno, la explicación es que las aves de los cielos que se comen la semilla representan a Satanás. Y es el que viene después de que uno ha escuchado la palabra de Dios, como por ejemplo en esta prédica, supongamos que yo estoy hablando la palabra de Dios, espero que el Señor me ayude a que sea así, y ustedes la escuchan, pero viene Satanás enseguida y quita esto. ¿Cómo hace Satanás eso? Eso me hizo recordar el tiempo en que Jesucristo iniciaba su ministerio, en el que fue llevado al desierto por unos 40 días de ayuno, en los cuales fue tentado por Satanás. Satanás hizo 3 intentos, si lo podemos recordar, ese episodio de la vida de Jesucristo en el desierto. El primer intento fue tratar de hacer que Jesucristo centrara su atención en lo terrenal y no en lo eterno. Fíjense que le dijo: ¿tienes hambre? Bueno, entonces agarra y convierte esas piedras en pan y come. Y la respuesta de Jesucristo, ¿cuál fue? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todos tenemos necesidades físicas, necesidades económicas, necesidades sociales, necesidades de todo tipo.
Pero la primera necesidad sobre la cual nosotros debemos centrar nuestra atención es nuestra necesidad espiritual, porque eso es lo que va a hacer perdurar para hasta la eternidad, lo espiritual. Entonces, prestar atención a lo espiritual y buscar primero a Dios es contrarrestar un ataque de Satanás que intenta hacer que nosotros nos centremos nuestra atención en lo terrenal. Esa es la primera forma en que fue atacado Jesucristo por Satanás, o el intento de Satanás de sacar a Jesucristo de su ministerio o evitar que iniciara su ministerio. El segundo intento tuvo que ver con valga la redundancia, o pretender hacer que Jesucristo pretendiera que en su posición o en su condición de hijo merecía asumir que Dios estaba a su servicio. ¿Por qué? Porque Él le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque lo subió al pináculo del templo, a la parte más alta del templo. Seguramente si Jesucristo se lanzaba, seguramente los ángeles del cielo iban a protegerlo. Y si no lo protegían, seguramente se iba a dar una estrellada que no iba a salir vivo de allí. Pero le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que Dios te va a proteger. Bueno, en mis propias palabras un poco lo que decía. Luego lo podemos buscar donde está la historia para que la leamos realmente lo que dice exactamente. O sea, Satanás utilizó un salmo para tentarlo en este caso. Hay un salmo de David en el libro de los Salmos que habla acerca de que Dios va a protegernos, que tu pie no va a tropezar en piedra. Habla de la protección de Dios. Y Satanás utilizó de manera tergiversada y para sus propios intereses la palabra de Dios, como una manera quizá de extorsionar a Dios, valiéndose de obligar a Jesucristo a que extorsionara a Dios, valiéndose de su posición de hijo para lograr que Dios hiciera algo. Y la respuesta de Jesucristo no es: no tentarás al Señor tu Dios. Así que si te estás acercando a Dios asumiendo que tienes te mereces algo realmente, como cuando se acercan a Dios y dicen, Dios me tiene que bendecir, tiene que cumplir su palabra. Si esa es la posición en la que estás dejándote que de Satanás quite la verdadera semilla de tu vida. Porque esa no es la conducta ni la manera en que nosotros debemos enfrentarnos al Señor. Es la manera de humillarse, de lo que leímos de Job, arrepentirnos en polvo y en ceniza, entendiendo a quién realmente tenemos enfrente. Y Jesucristo, que sí, ciertamente era hijo de Dios, no tomó eso como algo suficientemente grande, mejor dicho, menospreció esa condición que tenía de ser hijo de Dios y se humilló ante el Señor para darnos ejemplo. No tentarás al Señor tu Dios. No le pondrás ninguna tentación, no lo intentarás forzar a que haga lo que tú quieras. El tercer intento de Satanás para quitarle a Jesucristo su ministerio tuvo lugar cuando lo llevó a no sé dónde, pero desde donde se podían ver todos los reinos del mundo y toda la gloria del mundo, y Satanás le dijo: te voy a dar todo esto porque a mí me ha sido entregado si te postras y me adoras. Y ese intento entonces consistió en pretender que Jesucristo adorara a alguien o a algo distinto de Dios, que pusiera su adoración en algo distinto de Dios. Y Jesucristo le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, solamente a Dios adorarás y a Él solo servirás. De manera que si nosotros en algún momento de nuestras vidas estamos poniendo, quizás digamos, no, Dios es el único Dios que yo tengo. Yo no tengo ídolos en mi casa, desde que soy cristiano ya no tengo imágenes ni nada, pero
sí gira nuestra vida en torno a cosas como el dinero, el trabajo, las familias, las relaciones interpersonales, los estudios. Entonces esas cosas de pronto se convierten en nuestros dioses, cosas por las cuales damos nuestra vida, cosas a las que le damos mayor importancia, la mayor importancia en nuestra vida, cosas en las que ponemos nuestra confianza. Básicamente un Dios es cualquier cosa en la que ponemos nuestra confianza. Si estás poniendo tu confianza en algo que no sea Dios, probablemente no deja eso, que la semilla de la palabra entre en tu vida y dé frutos. Porque es otra forma en que damos chance a Satanás a que robe de nosotros la palabra de Dios cuando la escuchamos. ¿Por qué? Porque nos descentra, nos quita el enfoque de la confianza en Dios. Y al no tener la confianza en Dios, no tenemos fe en Dios, y precisamente la palabra de Dios se basa en la confianza en Dios. O sea, creer la palabra de Dios se basa en la confianza de Dios. Así que tiene sentido esto. Eso por un lado, esa fue la forma en que Jesucristo fue tentado por Satanás. Quizá hay otras formas, pero esto de que Satanás viene y quita y roba la semilla que fue sembrada me hizo recordar este episodio de Jesucristo. Vamos con otro tipo de tierra, en pedregales, es el segundo tipo de tierra. Lo vamos a encontrar en Marcos 4, por supuesto, el versículo 16 y 17. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es decir, son personas así un poco como emocionales, ¿no? Les encanta la prédica, wow, con qué poder habló el hermano, me encanta cuando habla, porque habla la palabra de Dios y uno entiende clarito, o sea, es pura emoción, ¿no? Necesariamente, sí o sí, cuando nosotros nos acercamos al Señor y empezamos a prestar atención a su palabra y empezamos a desear transformar nuestras vidas en base a lo que aprendemos de su palabra, necesariamente estamos andando contracorriente. Vamos por una dirección contraria a la que va el resto de la gente. Eso significa que no podemos tener un evangelio emocional. No existe una cosa como un evangelio basado en puras emociones. No, vamos a ver algunos textos de la Biblia para reforzar la idea. Dice Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esfuerzo y valentía se requiere para poder seguir todas las cosas que aparecen en la ley que el Señor nos ha dejado en su palabra. Esfuerzo y valentía. Y dice en Primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En Lucas 14:25 al 33, esta es un poco dura de entender y de aceptar. Dice, grandes multitudes iban con él y, volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Como si fuera, o sea, a mí me parece increíble que hoy día algunos predicadores pretenden suavizar, endulzar, esconder lo que implica realmente la vida cristiana, en lugar de ser franco. Y Jesucristo lo seguían grandes multitudes y él se volteó y muy suelto dijo,
Tienen que aborrecer a su papá, a su mamá, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, e incluso hasta su propia vida si quieren ser realmente mis discípulos. ¡Wow! Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, y fíjense la forma en que lo explica, por favor, prestemos atención. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre? Esto es como para que nosotros nos sentemos y nos pongamos a pensar en qué paquete nos estamos metiendo si queremos ser realmente cristianos, verdaderos discípulos de Jesucristo. Dice, ¿quién queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O, ¿qué rey al marchar la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto lo podemos entender así tal cual. Ahí no hay ninguna parábola en la explicación de Jesucristo. Fue franco y directo al decir todo esto. Como dije al principio de esta parte, no es algo emocional. Ustedes recuerdan que también hace algunos domingos Betty predicó acerca de Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos jóvenes judíos que fueron llevados a Babilonia, en el episodio en el que ellos son llamados a que se arrodillen frente a la estatua que había creado el rey Nabucodonosor. ¿Ustedes se imaginan que su actitud y su confianza en Dios hubiera sido algo puramente emocional y superficial? Apenas el rey comenzara a confrontarlos, las rodillitas le iban a empezar a temblar así y terminarían de rodillas igual que el resto de la gente, si esto era pura emoción. Pero no, ellos tenían puesta la confianza en un Dios y creían en lo que habían creído. Tenían claro el poder de Dios, tenían clara la posición de Dios. Es espectacular esa historia. Y definitivamente fueron llevados incluso a ser lanzados a un horno que había sido calentado 7 veces más que de costumbre para poder matarlos al instante. Y aún así el Señor estuvo allí con ellos y les hizo pasar adelante en esa circunstancia tan difícil. Pero podemos entender que no es una cuestión emocional, es una cuestión de decisión personal. Por lo tanto, si al nosotros venir a acercarnos, intentamos acercar a la palabra de Dios por pura emoción, sin realmente la intención de ser transformado, obviamente vamos a estar como las semillitas que caen entre pedregales. No dura nada la palabra de Dios en nosotros, ni va a empezar a dar frutos. Apenas el sol, que son las circunstancias contrarias, el ir contracorriente en el mundo, apenas nos pegue un poquito el calor del sol, enseguida nos vamos a machicupalar y vamos a abandonar el barco. Como le pasó, por cierto, a Pedro, caminando sobre las aguas en fe. Qué situación tan espectacular. Me hubiera gustado verlo de cerca, estar allí y observarlo. Pero Pedro vio alrededor y se dio cuenta de las circunstancias a las que se enfrentaba caminando sobre las aguas y no tuvo valor. Quizá lo de Pedro también tenía sentido, yo también me hubiera asustado. Eran aguas alrededor de él y nadie camina sobre las aguas. Fue muy, muy fuerte. Pero bueno, se entiende, ¿no? La idea de estar entre pedregales, el tomarse demasiado a la ligera quizá la vida cristiana, o tomarlo como si fuera
qué sé yo, una religión más en la que asistes los domingos y ya, y te vas a tu casa y no pasa nada, no hay ninguna transformación, no tienes ningún compromiso de nada. Eso es estar entre pedregales. ¿Cuándo te va a hablar el Señor si tu vida no tiene compromiso real de acercarse a tu palabra? Nunca, de hecho, va a haber un compromiso una intención de tu parte, si esa es la vida cristiana que pretendes, que es pseudo cristianismo. Nunca va a haber de tu parte un estar cerca junto a los discípulos para hacer la pregunta: no entendí, ¿me pueden explicar? ¿Por qué? Porque no hay ningún compromiso, es un evangelio, no sé, un evangelio superficial, para no ponerle ninguna otra palabra. La siguiente situación de las semillas, las que cayeron entre espinos. Dice Marcos 4, 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En este caso Jesucristo menciona tres cosas que son los espinos: los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. No da para explicar mucho y para, de hecho, meterse mucho en la palabra de Dios, buscar lo que significa cada cosa. Es muy amplia esta parábola, y como lo que estamos tratando de pasar los cuatro tipos de tierra para poder entender dentro de una sola prédica todo esto, luego quizá con más tiempo podríamos en otras prédicas, y quizá no yo nada más, todos los hermanos que a quienes Dios les da la oportunidad de predicar, expandirse un poco. De hecho, yo creo que parte de lo que se ha explicado en prédicas anteriores incluye esto de no afanarse, esto de saber centrar la mirada en lo que corresponde realmente. Fíjense lo que dice Eclesiastés capítulo 5, 10 al 15, acerca de los que aman el dinero. Dice así: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente este texto. Dice: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Y les digo que, hago pausa, ¿no? Y les digo que realmente hay hermanos que incluso lo dicen medio en broma, medio en serio, que el dinero no trae la felicidad, pero como ayuda y cosas así. Esas expresiones no deben estar en la boca de un cristiano, ni tampoco en el corazón. Dice: qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. He notado otro problema bajo el sol. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan, y entonces todo se pierde. A fin de cuentas, no queda nada para darles a los hijos. Todos llegamos al final de nuestras vidas tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Y dice Mateo 6, del 24 al 34, nadie puede servir a dos amos. También los estoy leyendo en versión NTV, en Nueva Traducción Viviente. Pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. En este versículo en Mateo es muy específico. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida y suficiente ropa para vestirse. Fíjense que está mencionando Jesucristo tres cosas: alimento, bebida y ropa para vestirse. Esos son realmente los afanes de la vida, los primeros que aparecen allí, los afanes de la vida, entre las cosas que están mencionadas como los espinos. Entonces, ¿te preocupas porque tengas suficiente comida?
te preocupas por que tengas suficiente para tomar, comida y bebida y ropa para el cuerpo, estás en Tres Pinos. Probablemente estés en Tres Pinos. Fíjense lo que sigue diciendo. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, ni plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y les leo un poquito más. Proverbios 30, 7 y 9. 2 cosas he demandado. Te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparte de mí. Aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Las cosas de este mundo que no son mentiras, las vivimos, realmente sí nos vemos afectados por nuestras necesidades. No es un punto de discusión que no tengamos necesidad. Todos las vivimos, todos las tenemos, algunos más que otros, de hecho están pasando algunos más mal que otros, pero el angustiarnos, el dejarnos consumir por este mundo que parece como un mar embravecido que nos quiere ahogar, que nos quiere tragar vivos, nos pone en una condición muy complicada nos quita la posibilidad de entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios la debemos entender por fe y realmente para poder descansar en que Dios va a ayudarnos con el resto de las cosas y poder ponerlo a Él en primer lugar, se requiere fe, se requiere confianza en Dios y también se requieren decisiones personales, decisiones de no me voy a seguir dejando ahogar por estos espinos y me voy a centrar en leer y en entender la palabra de Dios, porque cuando yo busque primero su reino, Él todas las demás cosas las dará como añadidura. No que yo centre mi atención en las añadiduras y entonces por eso, en función de eso, yo hago mi parte. Voy a leer la palabra como loco, así, a leer bastante, porque yo sé que Dios me va a dar las añadiduras. No es esa la intención es de hecho lo contrario, es que nosotros volquemos nuestra mirada y nuestro corazón al Señor. Yo creo que de los tipos de tierra esta es la más difícil de superar, porque cuesta mucho desligarse de las necesidades, o no de las necesidades, de poner el corazón en las necesidades. Cuesta bastante. Pero es una de los tipos o situaciones en las que está la semilla, que es la palabra de Dios, por las que no puede crecer. Entonces es una de esas cosas a las que nosotros debemos prestarle atención y no dejar que la palabra de Dios se ahogue en nosotros. Y por último está la buena tierra. Marcos 4:20 dice así: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. La evidencia de que nosotros estamos apartándonos de los otros 3 tipos de tierra, o de las cosas que implican los otros 3 tipos de tierra, y siendo alimentados realmente por lo que aparece la palabra, son los frutos, la cantidad de frutos que demos.
acá los frutos pueden ser personas que a través de nuestro testimonio y de nuestro trabajo se acerquen a Dios. Pero también los frutos se ven en la vida. Por ejemplo, nosotros podemos leer en Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humanidad y control propio. No existen leyes contra tales cosas. Realmente es Jesucristo el que abre nuestro entendimiento. Fíjense lo que dice Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Así que es a Él a quien debemos acudir. Y debemos, yo espero que estas cosas que hayamos visto hoy acerca de qué significan cada tipo de tierra, de alguna manera se queden latentes o comiencen a estar en nuestro corazón como pendientes allí, siempre sonándonos en la cabeza, de manera que durante el tiempo en que nosotros nos acerquemos a Dios para escuchar su palabra, sea porque nos pongamos a leer la Biblia a través de algún plan de lectura, o cuando escuchemos las prédicas, o cuando asistamos a los grupos de estudio, nuestro corazón esté pendiente de abandonar todas esas cosas que implican que nuestra semilla no va a dar fruto, y poner toda la intención, todo el corazón en entender su palabra para que ella transforme nuestras vidas. Eso acompañado de oración, de pedirle al Señor que hable a nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento, que nos haga entender su palabra. Es decir, de hacer lo que hicieron los que estaban cerca, acercarse y preguntar: Señor, explícame tu palabra, habla a mi corazón. Vamos a hablar en este momento, a orar y hablar con el Señor en este momento precisamente para pedirle esto. Señor, abre nuestro corazón cuando nos acercamos a ti. Ábrenos para entender tu palabra. Abre nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, nuestra comprensión. Porque si somos de los que no entienden nada, queremos ser más bien de los que se acercan a ti y preguntan. Y tu Espíritu Santo, yo sé que va a hacer la obra en las personas que pongan todo su corazón con la intención de entender. Pon, Señor, también en las personas el deseo de apartar tiempo de sus vidas para acercarse a los grupos de estudio de la Biblia, tanto los domingos como los martes. Te ruego que llenes, Señor, estos lugares. Te ruego que permitas que más personas se puedan acercar y se puedan unir a los grupos de estudio. Te rogamos que bendiga a la Iglesia Oasis y que cada día o cada domingo, Señor, pueda ser un domingo más lleno de tu palabra, con más conocimiento de ti y más alejado de lo que sea conocimiento que no corresponda a tu verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, fue un gran honor para mí poder conversar con ustedes estas palabras, y ruego a Dios que realmente Él haya podido utilizarme para compartir con ustedes su palabra, y que yo haya podido ser un testigo fiel de su palabra. Les deseo una feliz semana y que Dios les bendiga mucho. Un abrazo a todos.